Dios me ha dado para que esté enseñando durante estos tiempos. Y es que Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros, pero quiere Dios que sepamos quiénes somos. ¿Y dónde estamos? ¿Cuál es la posición que estamos? Hoy voy a hablar con el tema de que ser un siervo de mente bíblica. Amén. Para eso vamos a leer Proverbios capítulo 23, 2. 23, 7. Proverbios 23, 7. Gloria a Dios. Dice: ¿Por qué? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es: come y bebe y dirás, mas tu corazón no está contigo. Gloria a Dios. Y mirad lo que dice el salmista. Muchas veces, muy pocas veces le comprendemos, porque en realidad el salmista, el proverbista Salomón, era una persona que daba unos consejos muy preciosos. Y él decía a través de esta 23 que ¿por qué? ¿Cuál es tu pensamiento en su corazón? Tal es el pensamiento. Yo no conozco ninguno de los pensamientos de ustedes, pero de repente salen unos así que le salen debajo de la manga a uno, y esos pensamientos a veces son para bien o para mal. Hay pensamientos que son constructivos para la familia, y hay pensamientos destructivos para la familia. Entonces, tenemos una estadística bajísima dentro de la iglesia del Señor. Y es que la estadística de la iglesia de Dios, nos decía un predicador en estos días que nosotros salimos que el 99.9 de los hermanos no leen la Biblia. 99 de 100 hermanos, uno lee la Biblia. ¿Qué les parece? Mi hijo mayor estuvo detenido igual como muchos, en migración. Y durante él estuvo detenido, él se leyó desde Génesis hasta 2 de Corintios. Y viene: papá, leí casi la Biblia. No me digas, le digo yo, si me hubieras dicho que estaba leyendo la Biblia, te doy una semana más para que la terminara, porque afuera no la terminó. Y no la terminó. No la terminó. Sí, y lo hubiera hecho, ¿sabe para qué? Para que la leyera toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en dificultades, en problemas, nosotros nos acordamos de la Biblia. Somos lectores de la palabra de Dios. Somos escudriñadores de la palabra de Dios. Pero cuando tenemos dinero, nos sacamos, nos olvidamos. Y eso nos pasa a todos. Que no lo está diciendo por mí, pastor, sí lo estoy diciendo por usted y por mí también. Amén. Entonces, otra de las estadísticas es que el 80% de los hermanos no se convierten a Cristo. No han tenido una conversión con Dios. El 80%. Dice el pastor que nos dio el seminario que a 15 años de ser pastor, y él se convirtió a Cristo. Él tuvo el encuentro con Dios. 15 años, y él pastoreando una iglesia, y un hombre con un intelecto tremendo, dice que tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuántos años tenía de ser cristiano? No lo sé, pero la verdad que él tenía mucho tiempo ya para ser pastor, para que tuviera un encuentro con Dios. La teología, la hermenéutica, todo lo que nosotros estudiamos no nos hace tener un encuentro con Dios.
Usted puede ser el mejor estudiado, pero no el mejor, el que tenga el encuentro con Dios. Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era erudito en la ley, se sabía el Pentateuco de todo completamente, pero no se había encontrado con el maestro. Y se encuentra con el maestro y le dice el maestro: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y es que para poderse tener un encuentro con Dios y una regeneración con Dios hay que nacer de nuevo. Amén, hermana Elizabeth. Voy a dar testimonio de hermana Elizabeth. Hermana Elizabeth dice que una vez dijo: yo ya no quiero ser la misma. Así dijo hermana Elizabeth. Yo quiero cambiar, y comenzó a luchar con ella misma para poder encontrarse con Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? La tuvo que llevar al infierno. La tuvo que llevar al infierno para que mirara las almas que se estaban quemando, pudriendo ahí en el infierno. Y después la tuvo que llevar a la gloria para que ella pudiera tener una conversión con el Señor. Amén. Y es que, perdón, hermanos, Dios usa diferentes maneras para que tú te conviertas. Cualquier forma, nadie tiene la misma conversión. Pablo iba en su caballo de jinete de Canaán a buscar a los cristianos para volarle la cabeza, y se encuentra con el maestro. Ahí ese hombre tuvo mundo, tuvo de todo para poder encontrarse con el Señor. Entonces el encuentro con el Señor es algo personal, que eso no te lo da la iglesia, no te lo da el pastor. Eres tú una relación con Dios. Eres tú la persona responsable de llegar a tener un encuentro con Dios. El 50% decía el hermano de los cristianos van a la iglesia como un club social. Aquí les entró el mensaje y por este otro lado les salió. El 25% de los hermanos de la iglesia son los que mantienen la iglesia. El 35% nos vemos por otro lado. Cuando digo mantiene la iglesia, dan su ofrenda, su diezmo, y es el que mantiene la iglesia. El 50% de los americanos no conocen ni saben los nombres de los 4 evangelios. El 50% de los estudiantes dicen en la universidad, en cualquier lado, que Sodoma y Gomorra eran pareja, eran hombre y mujer. Otros dicen que Billy Graham fue el que escribió el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué significa con toda esta estadística? Que estamos lejos de estudiar la palabra de Dios, que no conocemos la palabra de Dios. Como que hoy yo viniera y les dijera: hermanos, vamos a caminar, o estamos en una montaña, y yo les dijera: aquí está un mapa, aquí está este mapa, y aquí está esta brújula. ¿Quién la sabe usar? Nadie, ¿verdad? Igual es la Sagrada Escritura, igual es la Biblia. No la usamos, la tenemos a veces como un amuleto, la ponemos allí con el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, y comienza. Pero ahí está, no está aquí. La mente nuestra es tan grande, tan preciosa, que si tú la pones a trabajar, puedes grabar, tiene 1 gigabyte profundas.
Dese cuenta que yo trabajaba para Telcor y yo me grabé en mi cabeza 240 teléfonos. ¿Por qué? Porque todos los días me lo preguntaban y me decían, ¿qué número tiene fulano tal? De tanto repetir el mismo número, me sabía números, 240 teléfonos de Jalapa, y me sabía por lo menos 20, 30 teléfonos de Ocotal, me sabía tantos, podría tener unos 20 teléfonos de Managua, incluyendo León, Estelín. ¿Por qué? Porque yo lo tenía todos los días que me llamaban, ¿qué número tiene fulano? O llegaba alguien y llamaba, siempre llamaban a una empresa. El hombre entraba y yo iba a marcar el número. ¿Por qué? Porque ese hombre iba a pedir harina a León. Llegaba el otro y siempre marcaban un número especial. Y tu número está timbrando en tal cabina. ¿Y cómo sabía eso? Porque siempre llaman a ese número. Entonces le damos a nosotros el conocimiento, nuestra mente, a veces está tan nueva, que no la hemos usado. No hemos usado la cabeza. Antes había competencias bíblicas y una vez nos agarramos con una muchacha a los textos memorizados y me dijeron, esa muchacha es lo mejorcito que hay en textos memorizados. Y yo me puse toda la semana no a aprendérmelos, sino a repasar lo que me sabía. Con esa muchacha tuvimos más de media hora, ella y yo, y por último le gané por un texto memorizado. Yo le pregunto ahora mismo a cada uno de ustedes, denme 10 textos memorizados, podría que alguien me guste, pero no todos me gustaron. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos una mente muy a la gana para hacer las cosas espirituales. Podemos hacer las cosas perfectamente materiales, lo que nos piden lo hacemos. Y buscamos de hacerlo lo mejor, agradar a la persona que nos da el trabajo, lo mejorcito. Decir, cuñado, no es que te dio trabajo, el dueño me exige que haga lo mejor. Y el cuñado hace los tornillos bien soldaditos, el trabajo en mecánica. Entonces, ¿qué vino el enemigo? A dañar la mente humana. ¿Por qué la dañó? Cuando el hombre cae ante la presencia de Dios, se desconecta de Dios, del conocimiento de Dios. Porque cuando uno te desconectas, a veces se le borra el CPU espiritual. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuántas veces yo me he apartado de Dios, como que me dicen, allá está. Dios quita la grandeza espiritual que le ha puesto en la mente a uno, y el enemigo le pone otra cosa. Yo recuerdo que cuando yo niño, un jovencito, cantaba himnos especiales, pero estos años. Y entonces yo cantaba, yo vengo de allá, de ese mundo malo, corpo a violar. Allá aprendí a fingir, allá aprendí a mentir, ese mundo malo. Y cantaba, allá aprendí a robar, allá aprendí a matar, pero nunca había hecho esas cosas. Pero cuando me aparté de Dios, yo podía fingir de una forma tan especial. El diablo te da la capacidad
para mentir tan fácil en los ojos, en la cara. Decir, no, no es cierto lo que yo le estoy diciendo. Allá aprender a fingir y aprender a mentir, aprender a robar. Nosotros estábamos en un lugar que nos daban poquita comida, pero en el abasto sobraba la comida, y a veces cuando ya sobraba la comida agarraba otro rumbo. Entonces nosotros dijimos, no, nos están matando de hambre, vamos a aprender a robar. Íbamos al abasto, al señor encargado del abasto, que hacíamos, uno le hacía plática y el otro robaba. Y robábamos comida. Y cuando yo aprendí la forma como robar, la sopa Maggi, 2 libras de arroz, 2 libras, las bolsas de los pantalones eran grandes, hasta que salíamos como Robocop, cargados. Y esta era una forma de aprender a robar. Y el enemigo te va dando la capacidad más, enseñándote cómo aprender a robar. Ahorita te robas un lapicero, luego te roban la libreta para ya tenerla completa entre el lapicero y la libreta. Luego te robas tal cosa y te va dando la capacidad de robar. Después engañas a cualquiera tan fácil por robar. Entonces la mente humana caída es una mente endurecida. ¿Por qué una mente endurecida? Tú le puedes hablar de Dios a una persona y puedes presentarle el plan de salvación y te dice, no me interesa. ¿Por qué? Porque tiene una mente endurecida. Y también tiene una mente, un entendimiento cegado. Yo hablaba con una persona en esta semana. Hay muchas propiedades que están a mi cargo. Y cuando yo veo a alguien que está en la propiedad haciendo algo, yo voy y me acerco. Estaba con todas las puertas abiertas del carro y llegué y le dije, ¿qué pasó, hermano? No, estoy limpiando el carro. Perfecto, no hay ningún problema. Y le digo, pero esto es una iglesia. Andaba con el pan, andaba probando el pan de la iglesia. Sí, le digo, una iglesia, pero también soy el encargado de la propiedad. Entonces le digo, ¿quiere visitar? No, que yo tengo otra religión. Esa religión viene de generación en generación. Esa fue generación de mi abuelo, mi bisabuelo y todo. Y estamos en eso. Y le dije, mira, pero la religión no salva, la religión no cambia, quien cambia es Jesucristo. Yo no te voy a hablar de religión, te voy a hablar de una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, es algo diferente de una religión, de lo que tú te han enseñado, de lo que tú te enseñaron tus abuelos, tu familia. Podría ser que ellos no hayan leído la Biblia, podría ser que ellos tenían costumbres diferentes. Y me dijo, yo no cambio de religión por nada del mundo. Y yo, bueno, perfecto, yo no te digo que cambies de religión, que cambies una relación con Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor religioso, pero te salen unas de 90 millas de la boca. Muy fácil. Puedes traicionar a alguien muy fácil. Puedes hacer lo que... ¿Por qué? Porque tienes una mente endurecida y cegada. La mente también, cuando es una mente caída, es una mente carnal. La mente carnal, el hombre carnal es un hombre que puede ver a cualquier persona y desde que pasó le pasó el escáner. A cualquiera. Ya no tiene que ir al Jackson, ya no puede ir a una clínica, sino que el hombre tiene el escáner en su mente. ¿Por qué? Porque tiene una mente carnal. De la mente carnal viene la codicia, viene la atracción. ¿Por qué? Porque viene eso sembrado en su mente. Y eso es lo que el enemigo utiliza. Tu mente.
¿Para qué? Para traerte algo carnal, algo que daña tu vida. La mente depravada. Wow. Ustedes han visto, hay tipos que son depravados completamente. Cuando la persona, el enemigo viene y daña tu mente, daña también a la persona sus valores. Pierde sus valores completamente. Cuando la persona pierde los valores, no importa, y luego ya anda de cualquier forma. Ya luego hasta se le caen los pantalones y anda solo en ropa interior. ¿Ha visto una persona que no puede ni caminar porque andan los pantalones en las piernas? Y todas sus desgracias viéndose por encima. ¿Por qué? Porque tiene una mente depravada completamente. Cierto día estaba en una parada de bus y estaba un tipo, y entonces yo me hice a un lado. Estaba todo tatuado, todo mal vestido y todo. Y entonces me dice un señor: ¿por qué tú te apartas? ¿Tú te crees mejor que él? Y le digo: no me creo mejor que él. Lo que yo me estoy cuidando es de que él me pueda hacer alguna cosa. No. Y yo le dije: mira, lo que se mira por encima es lo que tú tienes en el corazón. Eso es lo que refleja, lo que tú tienes por dentro. Él es la persona que refleja por encima. Si tienes un corazón, una mente depravada, va a tener una persona, lo va a reflejar por encima. Una mente embotada. Una mente embotada es una mente que está cegada, cerrada para todo. No tiene salida completamente. Cada una de estas tiene sus textos bíblicos. Lo que pasa es que voy de una forma rápida. Y dice que debido al pecado, decía Martín Lutero, debido al pecado original, nuestra naturaleza es tan torcida, inclinada hacia el mal, que a más niveles profundos no solo tuerce los mejores dones de Dios, no solo tuerce los mejores dones de Dios y lo dirige para disfrutar, como lo hacen moralistas hipócritas, sino que también usa a Dios para obtener otros dones, pero ni siquiera conocen de que con esa forma malvada, torcida, están buscando todo, incluyendo a Dios, solo para sí mismo. Miramos entonces que cuando uno tiene una mente torcida, a veces está dentro de la iglesia, pero con una mente torcida completamente, depravada. A principios del siglo XX, la iglesia de Dios explotó grandemente. Y crecieron las megas iglesias por todos lados. Pero aún cuando crecieron las megas iglesias, aparte de las megas iglesias, crecieron organizaciones liberales que ya no les enseñaban los valores a los cristianos, los valores espirituales bíblicos, sino que venga para acá. Hay una organización que tiene casi un eslogan raro: vamos por más, dicen. Y cuando ellos pueden llevar a su organización a todo el mundo, y no importa cuál sea, ellos lo que les interesa es tener gente, pero no que la gente cambie. El interés de la iglesia es que tú vengas a Dios, pero que también cambie. Hay personas nacidas dentro de la iglesia cristiana que tienen 20, 30, 40 años y han leído, su familia les ha leído la Biblia desde pequeño, pero el Evangelio, la palabra de Dios, nunca ha entrado en sus vidas. Y lo que Dios quiere es de que cuando tú vengas a Dios, que entre la palabra de Dios en tu vida, que haga un efecto que cambie tu vida. Porque si no, es imposible que Dios pueda cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. Estamos usando el manual
porque anoche a la hora que estaba haciendo la enseñanza, se me fue la luz en el computador y también y eran casi las 12 de la noche. Entonces, dice Romanos capítulo 2 y versículo 12: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, no adaptéis a este mundo. Este mundo te ofrece cualquier cosa. Cualquier cosa te ofrece. Fuera de ahí te ofrece licor, vagancia, de todo. Pero el adaptarse a hacer las cosas del mundo te llevan a la destrucción, te llevan al fracaso completamente. Cuando uno no renueva, por eso yo decía ahora, renuévanos, Señor Jesús, que nos renovamos todos los días, cada uno de nosotros. Cuando nos renovamos todos los días y venimos ante Dios y le decimos: Señor, aquí estoy. Allá en la cantina, ¿te acordás? Me miraste que hice lo malo, no dije la verdad, hice las males. ¿Saben que eso era lo agradable que le gustaba a Dios de David? Que iba ante Dios cada vez que cometía un pecado y se lo decía: Señor, cometí con la que no era mía. Y eso es lo que le agrada a Dios, que la sinceridad, no es lo que tú peques, sino la sinceridad de venir humillado ante Él y decir: Señor, le amarré, como decimos nosotros. Hice lo malo delante de ti. Y es ahí donde Dios te restaura. Te dice: lo hiciste, pero no vuelvas a hacer, no vuelvas a tropezar con esa misma piedra. Y dice 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4: porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, todo lo que está cautivo, todo lo que está entre nosotros, hay que traerlo al obedecimiento de Dios. Yo no puedo cambiar, usted no puede cambiar, pero Jesucristo sí lo puede hacer. Él sí la puede cambiar. Él sí puede renovarte tu vida, renovarte, restituir tu vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las armas no es agarrar un fusil, un AK-47, un FAL, una M16 y pelear contra el diablo. Le puede disparar tantos millones de tiros al diablo y no le haces nada, porque es espíritu. El diablo tiene la capacidad de cruzar esa pared sin que haga un hueco, porque es un espíritu. Puede transportarse de aquí a Nicaragua, a Honduras, a cualquier lado, porque es espíritu. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Con nuestro sistema espiritual que hay en nosotros, que lo ha puesto Dios en nosotros, que el poder de Dios está en nosotros. Esa es la única forma. Cuando nuestro nivel espiritual crece en nosotros, es ahí donde da frutos y podemos tener armas poderosas. Podemos expulsar demonios. Una persona que no tenga el Espíritu de Dios dentro, el poder del Espíritu Santo dentro, no puede expulsar un demonio. Recuerdo un día que fuimos a orar por un endemoniado. Una persona se endemonió en la iglesia y venimos a orar y le dijo el demonio a una persona:
¿Y tú que vienes a orar por mí? ¿Quién tú eres? Tú tienes la potestad de enfrentarte a mí, le dijo. Y le dijo al hermano, no hermano, es que mejor me retiro. ¿Por qué? Porque el enemigo te conoce. El diablo tiene ese espíritu y te conoce y te pone una piedra todos los días adelante para que tropieces. Pero nuestra mente debe de estar siempre abierta y puesto y preparado con una arma espiritual, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación y con la espada de justicia, la palabra de Dios. Cuando tú tienes eso en tus manos, eres invencible. Eres una persona invencible que el enemigo no va a poder dañar a tu familia. Yo le digo el diablo un día a mi esposa cara a cara y le dice, te voy a destruir a tu familia. Y le digo, Mayra, en el nombre de Jesús no lo pueden hacer. Porque mi familia está cubierta con la sangre de Cristo. Aleluya. Así. Entonces, nuestra mente tiene que estar bíblicamente todos los días. Trabájele, ore, le dijo a los mexicanos, y lea la Biblia. Y va a ver que va a ser rico en la palabra. Cierta madrugada Dios me dice, ponle la mano en la cabeza de tu esposa. Cualquier esposa que le ponga la mano en la madrugada, allá pega el mate y avienta la mano asustada. Pero ese día que Dios me dice, ponle la mano en la cabeza de tu esposa, mi esposa se puso como la mujer más mansa del mundo, como la mansa paloma. Hay una palabra para ti, dije yo, le dije. Pero Dios no me la dio. Ese fue el problema más grande, que nos pasó igual que Nabucodonosor. Dos, 3 días después la palabra, ella estaba leyendo la Biblia y la palabra estaba para ella. Porque Dios no me dio la palabra, pero Dios sí la tenía en la palabra de Dios. Cuando tú necesitas una respuesta urgente, no vayas a donde el psicólogo, no vayas a donde el doctor, no vayas a donde el brujo, no vayas a donde otra, vayas a la palabra. Vayas a la palabra y vas a ver. Porque a veces hay cantidades de personas que andan buscando rayo todo el tiempo. Hermano, yo quiero que ores por mí. Y está bien, yo no está mal que oremos por alguien, porque para eso nos ha puesto Dios. Pero tú puedes orar también. Tú puedes, en la palabra de Dios te da la respuesta. Es lindo que nos reunamos todos y oramos y peleemos la batalla. Pero leamos la palabra de Dios. Y va a ver que ahí hay la respuesta.